Hola, ¿qué tal? Muy buen domingo. Hoy es 2 de octubre de este año 2022. Les saluda su hermano en Cristo, Miguel Chávez. Una vez más estamos aquí para reflexionar las lecturas que la liturgia nos tiene preparado para el día de hoy. Hoy más que nada se estará enfocando en nuestra fe, cómo la hemos estado viviendo. Y la primera lectura está tomado de la profecía de Habacuc, capítulo 1, versículos 2 y 3 al capítulo 2, versículos 2 al 4. Dice así: ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? ¿Y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la angustia, la injusticia, y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencia, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio, el justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta ocasión leeré las tres lecturas y después pasaremos a dar la reflexión. La segunda lectura está tomado de la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 8 y del 13 al 14. Dice así: querido hermano, te recomiendo que revivas el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Confirma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tiene su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de este día es el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 5 al 10. Dice así: en aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrán decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba. Después comerás y beberás tú.
¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, en este día que empezamos una semana más, la primera lectura nos llama la atención de esta persona que es Habacuc, que tiene pues la duda de que si Dios lo escucha. Él le cuestiona a Dios, ¿no? Y muchas de las veces eso es lo que pasa en nosotros, tanto como en el Evangelio. Vemos cómo estos discípulos que son los que pues andaban mucho más de cerca con Jesús, que caminaban con él y lo conocieron y convivían con él, se atreven a decirle, ¿no? Aumenta nuestra fe. Quien en estos días diga que no ha tambaleado, que no ha tenido dudas sobre su fe, sobre su caminar, hasta cierto punto podríamos decir que está en problemas porque se ha tomado como superficialidad y piensa que nada le podría hacer dudar. La duda no es malo, lo malo es que te quedes en ella y termines pues perdiendo tu fe. Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Muchas de las veces en estos tiempos creemos que Dios no nos escucha, creemos que Dios no nos hace caso, que pedimos y pedimos y no atiende nuestras súplicas. ¿Cuántas de las veces hemos escuchado que alguien le ha pedido alguna vez algo a Dios y no le ha hecho caso? Hasta cierto punto tiene su, tiene su fe pues ya casi perdiéndola. Y quiero tomar algo que dijo en algún momento el Papa Francisco, lo que les acabo de decir, dice, si alguien que ha encontrado, si alguien dice que ha encontrado a Dios con certeza total y no le roza un margen de incertidumbre, algo no va bien. Si uno tiene todas las respuestas a todas las preguntas, estamos ante una prueba de que Dios no está con él. ¿Por qué el Papa Francisco también habrá tomado esto? Porque muchas de las veces se cree que uno lo sabe todo y que por fe todo se cumple. Entonces la pregunta sería, si lo que yo he pedido no se cumple, ¿no lo he hecho con fe? ¿O tengo muy poca fe? Ciertamente en el Evangelio nos dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le pedirían a este árbol que se moviera y se plantara en el mar y lo haría. Pareciera que Jesús exagera en su decir, en su enseñanza, pero lo que nos invita a hacer es a creer más en Dios y a creerle sobre todo, porque hoy se hace peticiones a Dios solamente para ponerlo muchas veces a prueba. Más que tu fe, es solamente la prueba que le pides a Dios. Y como muchas de las veces pides, no solamente pides para algo bueno,
pues muchas de las veces Dios no te va a mandar algo que no es para tu salvación. Y es aquí donde resulta pues la incertidumbre, la duda. ¿Quién nos invita entonces? Al igual que en la primera lectura, al final de esta lectura dice que Él me respondió y me dijo, escribe la visión que te he manifestado. Dice, está aún lejos, pero que va a llegar. Se tarda, espéralo pues, llegará sin falta, dice. Todo lo que tú pides con certeza y con veracidad, pues lo vas a alcanzar. Igual, pues no te llega exactamente como tú lo pediste y por eso dejas de creer. ¿Qué es lo que termina matando pues nuestra fe? Nuestra fe muchas de las veces termina matando pues que no suceden las cosas que tú quieres, que no también termina matándolo porque pues no has tenido la suficiente formación y te has quedado con una catequesis pues de niño. Hoy también muchos cristianos que tampoco fuimos educados de alguna otra forma de niños, pues pensamos encontrar a Dios solamente en la oración y comunicarse con Él a través de rezos, de ritos, de celebraciones. Pero como tal no se ha tenido una experiencia pues más de lleno con el Señor. A veces también surgen las dudas porque nos sentimos distantes y poco identificados con Dios, porque con ciertas afirmaciones que a veces no nos agradan dentro de las jerarquías o dentro de la liturgia o dentro de los mandatos que deberíamos de cumplir como cristianos. Por ejemplo, el asistir a misa y no los cumplimos o no se cumplen. Hay que encontrar también los estilos de vida muy actuales que hacen muy difícil una vida de profundidad, de reflexión e interiorizar con Dios, sobre todo porque pues en estos tiempos nuestra vida es ajetreado, es correr para acá y correr para allá. Pero tenemos que pues reavivar nuestra fe, reavivar nuestro compromiso con Dios, tal como nos lo pide pues Pablo en esta segunda lectura. Reavive el don de Dios que recibiste, que recibiste en el bautismo y que ahora con la confirmación lo reavivas. Otra de las formas o de las razones por la cual pues se pierde, se duda de la fe por la vergüenza de dar un buen testimonio, por la vergüenza de que no quieren que piensen que eres anticuado, que por qué crees tú todavía eres de las personas que crees en Dios y te meten esas dudas. Y exactamente lo que nos dice Pablo en esta segunda lectura, se sufre, se sufre si no te avergüenzas de Cristo, porque eres rechazado, porque eres apartado, porque hasta cierto punto te toman pues como alguien extraño. No vamos a poner ejemplos que no lo podamos imaginar, tan solo en el trabajo. ¿Cuántos de nosotros que tratamos de vivir de llevar una vida cristiana y los que no alcanzan a entenderlo o no sienten ese mismo
intensidad de vivir bien, pues les parecemos extraños, tan solo en la forma de platicar, de conversar. Cuando tú estás consciente y no eres parte de esas conversaciones vanas, de esas conversaciones vacías, groseras, y te apartan, te hacen un lado. Esos son los sufrimientos de la predicación. Eso es a lo que estamos destinados a avergonzarnos. Y claramente si Jesús fue avergonzado, si Jesús fue humillado por lo que enseñaba, por lo que predicaba, pues cuánto más nosotros lo vamos a pasar también. Sin embargo, esto no nos tiene que detener. Nuestra fe no puede vacilar. El reto personal muchas de las veces toca hacer de ese don que Dios nos ha regalado y madurarlo en la comunidad, aunque también la fe no es un asunto así, ¿cómo decirlo? Pues no es un asunto privado, pero sí es personal. ¿Cómo es eso de que no es privado, pero sí es personal? Porque tú debes de tener la certeza y la confianza de que Dios existe y que está ahí cada vez que lo has llamado, cada vez que lo has necesitado, Él está ahí. Y no es lo mismo creer en Dios que confiar en Él, porque saben una cosa, hasta el diablo cree que Dios existe. La única diferencia es que Él no le quiso creer y no quiso hacerle caso. Ya lo mirábamos durante toda esta semana, al inicio sobre todo, que estuvimos escuchando el libro de Job, cómo el mismo Satanás sabe que Dios existe, pero no hace lo que Dios manda. Hoy el Señor nos invita pues a ser esos siervos que vivan su fe, esa fe que pareciera como una semilla de mostaza, lo podemos engrandecer. Somos unos siervos que no hacen solamente lo que les corresponde. Hagamos más, tengamos esa confianza, esa plenitud de que Dios siempre ha estado ahí, aunque tú no lo has podido ver. Está en tu familia, está en tu trabajo, está en cada situación que hayas pasado. Ahí está Dios. La pregunta es, ¿tú dónde estás cuando Dios está ahí contigo? Hay un relato que viene de San Agustín, que dice que pregunta a Dios, a Jesús, ¿dónde estabas cuando yo miraba solamente mis huellas? Y Jesús le contesta, son mías esas huellas y te llevaba cargando. En esos momentos que tú has sentido que Dios no está contigo, pídele que aumente tu fe, pídele que te haga más fuerte, que te dé esa fortaleza de seguir creyendo, de seguir avanzando con esa madurez, con esa convicción de querer seguir a Cristo, a pesar de las vergüenzas que uno pudiese pasar. Si bien en estos días cuesta mucho el ser un católico o una persona que quiera vivir su fe, pero que nada nos detenga, sino que más bien sigamos de frente y que el Señor nos ayude a salir adelante. Él es el único que puede salvarnos y aumentar nuestra fe. Pidámosle todos los días que aumente nuestra fe y no nos avergoncemos de llamarnos cristianos, de vivir el Evangelio.
Muchas gracias. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Miguel Chávez. Que Dios los bendiga. No dejen de compartir este mensaje y hasta el próximo video. Muchas gracias.